Dice el Salmo 34:19. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿de alguna? De las más difíciles, de las menos difíciles, de todas. Decláraselo, hermano, que está a tu lado. Dile, muchas aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Dile, pero de todas ellas, nuestro Padre Celestial nos librará. ¿Cuánto lo creen? Amén. Escucha esto. Eso es una promesa que ya se cumplió en Cristo Jesús. Si estás pasando por la aflicción de la enfermedad, puedes estar seguro que tu Padre Celestial te va a librar. Si estás pasando por la aflicción, por una aflicción de depresión, de ansiedad, de temor, de miedo, de frustración, de esa aflicción, tu Padre Celestial te librará. ¿Cuánto lo creen? Amén. Te va a librar. Créelo con todo tu corazón. Te va a librar. Dile, hermano, que está a tu lado. Los tiempos de oración y de petición a nuestro Padre Celestial en su presencia son muy importantes. Pero también es muy importante la actitud que tomemos después de la oración. Porque de qué nos vale orar mucho, pedirle mucho a nuestro Padre Celestial por nuestras necesidades. Y cuando nos paremos de nuestras rodillas o cuando terminemos el tiempo de oración, sigamos angustiados, llenos de temor, llenos de ansiedad, llenos de miedo. Dice la palabra de Dios que nuestro Padre Celestial nos llenará de paz y de gozo en el creer. Esto lo dice en una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dice que la paz y el gozo de nuestro Padre Celestial inundará nuestro corazón en la medida que seamos capaces de tomar una actitud de absoluta confianza en Él. No importa lo que puedas estar pasando, no importa la aflicción, no importa el tamaño que sea, solo debes entender en tu corazón, amén, que la palabra de Dios dice que de toda aflicción, de toda, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos librará. Amén. Entonces tenemos que tomar la palabra, tenemos que mezclarla con una actitud de absoluta confianza en lo que Dios dice. Porque nuestro Padre Celestial no solamente es fiel y ha sido fiel para cumplir todo lo que ha prometido, porque lo cumplió en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que todas sus promesas son en Él, en Cristo. Sí y en Él, amén. Se cumplieron en Cristo. Entonces debemos entender que nuestro Padre Celestial no solamente es fiel para cumplir todo lo que nos ha prometido en nuestras vidas, sino que tiene todo el poder para hacerlo. ¿Cuánto lo creen? Es el más fiel y tiene todo el poder para hacerlo. Así que nada te angustie. La palabra de Dios dice, por nada estés angustiado, por nada estés afligido, por nada estés preocupado, por nada estés atormentado. Preséntale tu petición al Señor, porque de todas estas aflicciones Él te librará. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Ahora, vamos a tener aflicciones. Escucha esto. ¿Por qué? Porque a veces algunos hermanos se nos acercan. ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué viene esta aflicción a mi vida? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Escucha. Vamos a tener aflicciones en este mundo por hacer lo malo y por hacer lo bueno. Vamos a tener aflicciones por hacer lo malo y vamos a tener aflicciones por hacer lo bueno y lo correcto. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Si yo hago lo correcto, si yo hago lo bueno, si yo busco a Dios, si yo le sirvo, ¿por qué tengo que pasar por estas pruebas y estos desafíos? Porque Jesús lo dijo. En el mundo tendrán aflicciones, dice Juan 16:33. Amén. Dice, estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. ¿Dónde? ¿En quién? En Cristo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, no creas que porque hacemos lo bueno, porque hacemos lo correcto, porque venimos todos los días a la iglesia, porque servimos al Señor, porque somos fieles al Señor, no vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos justos hay en este lugar? ¿Cuántos justos están aquí sentados en este lugar? La Biblia dice que ¿cuántas aflicciones vamos a tener? ¿Cuántas? ¿Cuántas aflicciones vamos a tener los justos? Muchas aflicciones. Pero no se queda ahí, dice, pero de todas ellas, de todas y cada una de ellas, el Señor nos va a librar. Amén, esa es nuestra esperanza. Amén, y no solamente tenemos la esperanza, amén, la fe y la confianza de que nuestro Padre Celestial nos va a librar de todas estas aflicciones, sino que tenemos la promesa de la vida eterna. Amén, la promesa de la vida eterna. Como dice el apóstol Pablo en su carta, porque las cosas que podamos, las aflicciones del tiempo presente, no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos hablando de la eternidad, de la esperanza de la vida eterna. Amén. La eternidad, comparado con el periodo de tiempo o la temporada de tiempo, es incomparable la eternidad, porque la eternidad, amén, es un eterno presente. La atmósfera del cielo, amén, es la atmósfera de la eternidad. No existe el tiempo, es un eterno presente. Por eso la Biblia dice desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Por qué habla de dos eternidades? Porque la caída de Adán, el pecado original, amén, provocó una interrupción y entonces vino el tiempo. Pero es temporal. No mirando, como dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. ¿Qué significa? Que las aflicciones que tú estás viendo están muriendo. Las estás viendo, pero están muriendo, están pasando. Pero las cosas que no se ven, la esperanza de la vida eterna, la gloria que Dios tiene preparada para nosotros junto a Él es eterna. Eterna. Dile, hermano que está a tu lado, necesitamos palabra de vida. Necesitamos palabra de vida para edificar nuestra fe. Amén. Muchas veces, o algunas veces, tenemos aflicciones. Hay personas que tienen aflicciones por hacer lo incorrecto. Amén. Hay personas que tienen aflicciones porque son adictos al alcohol, son adictos a las drogas y tienen aflicciones. ¿Cuáles son las aflicciones que tienen? Destrucción de su salud. Crean muchas aflicciones y muchas situaciones en la familia. Aflicciones en la familia, eventos tristes. Esas son las aflicciones que nosotros podemos recibir por hacer lo incorrecto. Pero la palabra dice o nos enseña que vamos a tener aflicciones por hacer lo malo, lo incorrecto, y vamos a tener aflicciones por hacer lo correcto. Pero escucha, es mejor, mucho mejor tener aflicciones por hacer lo correcto. Muchas aflicciones tendrá el justo, muchas aflicciones tendrá el que hace lo correcto, el que hace lo bueno. Pero ahí hay una gran diferencia. Pero de todas ellas, el Señor le librará. Pero el que tiene aflicciones por hacer lo incorrecto, por hacer lo malo, no tiene ninguna promesa de liberación. Tenemos aflicciones, escucha, tenemos aflicciones cuando nosotros aceptamos la responsabilidad que tenemos en el trabajo, o sea, en la escuela. Tenemos responsabilidades, tenemos que pagar un precio, tenemos que cumplir con responsabilidades que tenemos. Y vamos a tener aflicciones porque la
de cierta manera la disciplina y el orden trae aflicción. Podemos tener aflicción por ser irresponsables y como consecuencia perdemos el trabajo, como consecuencia podemos perder una relación, como consecuencia podemos perder un voto de confianza que nos hayan dado, ya sea en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar. Y entonces la aflicción que recibimos nosotros es la aflicción de la irresponsabilidad, la consecuencia que trae nuestra falta de responsabilidad. Los estudiantes, ¿cuántos estudiantes hay en este lugar? Podemos tener, los estudiantes pueden tener aflicción por hacer lo correcto, por pasar la madrugada estudiando, pagando un precio. Trae aflicción. Pero esa aflicción, amén, en hacer lo correcto, tiene grandes recompensas. Cuando no pagamos el precio, cuando el estudiante no paga el precio, no estudia, no se compromete realmente con lo que está estudiando, realmente con el conocimiento que necesita recibir, ¿cuál es la aflicción que va a recibir? Aflicción por la ignorancia, frustración por perder el año, por perder una carrera, trae aflicción. Entonces podemos entender que por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, podemos tener aflicción. Por hacer lo malo, por hacer lo incorrecto, vamos a tener aflicción. Ahora, ¿cuáles son las aflicciones que tenemos nosotros como justos? ¿Cuáles son las aflicciones? Escucha esto. Y te digo mi propia experiencia. Cuando nos convertimos al Señor, entregamos nuestras vidas al Señor, nos comprometemos con el Señor, hacemos un compromiso con el Señor, comenzamos a meditar en la palabra, a aprender la palabra de Dios, comenzamos a servirle. En ese punto van a comenzar las aflicciones, va a comenzar la persecución. ¿Y sabes dónde comienza la persecución? En nuestra propia familia, en los de tu casa, comienza la persecución, comienza la aflicción, porque servir a Cristo, comprometernos con Cristo, vivir para Cristo, servir a Cristo trae aflicción. Donde quiera vas a ser perseguido, vas a ser rechazado. Te van a estar midiendo constantemente y no es para un traje. Amén. Y eso que es cristiano. Cuando cometemos un error, mira, ¿y eso que es cristiano? ¿Para qué vas a la iglesia? Si mira, tú sigues siendo el mismo. Viene la persecución, viene el ataque, viene la aflicción. Pero la palabra de Dios dice que somos bienaventurados cuando padecemos por causa de Cristo. Porque todas las aflicciones que nosotros podamos enfrentar por causa de Cristo, amén, tienen grandes recompensas. Jesús mismo enseñó que si vamos a padecer, que padezcamos por hacer lo bueno, que padezcamos por hacer lo correcto, que padezcamos por seguir a Cristo, por servir a Cristo y no por hacer lo malo. Porque tanto los que no conocen a Dios como los justos que conocemos a Dios, vamos a tener aflicciones. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué como justos tenemos que nosotros pasar por tantas aflicciones? ¿Nunca te has preguntado eso? Dile, hermano, está a tu lado. Hoy el Señor tiene la respuesta para ti. ¿Por qué como justo? La palabra dice que muchas aflicciones tendremos como justos, pero que de todas ellas el Señor nos librará. Pregúntale al hermano que está a tu lado, ¿por qué? Amén. Por hacer lo bueno sufres la aflicción de esforzarte, de prepararte, ya sea en el estudio o en el trabajo. O sufres la aflicción del fracaso, de suspender un año, de suspender una carrera. O sufres la aflicción de que te despidan del trabajo por no esforzarte para cumplir con tus responsabilidades. Sufres la aflicción de prepararte o sufres la aflicción de la ignorancia. Amén. ¿Estamos entendiendo?
Los justos no hemos sido diseñados para sufrir las aflicciones del fracaso y de la ignorancia. No hemos sido diseñados para sufrir las aflicciones de la mediocridad. Nosotros en Cristo Jesús, dice la palabra, que fuimos diseñados para el éxito, para el progreso, para prosperar en todo lo que hagamos, porque tenemos un espíritu superior. ¿Cuántos tienen un espíritu superior? Dice la palabra de Dios que Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel tenía un espíritu superior que superaban millones de veces a todos los sabios de Babilonia, porque tenían el espíritu de Dios. Amén. Tenían el espíritu de Dios. Dile, hermano, a tu lado, tú eres un justo. Vas a pasar por muchas aflicciones, pero el Señor estará contigo. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Aunque pases por las aguas, no te ahogará, porque el Señor está contigo. Amén. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Solo les pido una cosa. Jesús no prometió que el evangelio iba a ser color de rosa. Hay gente que le predica un evangelio que no es el del reino y después la gente se frustra. No, ve a la iglesia que todo te va a ir color de rosa. Se te van a acabar los problemas. No. Jesús te va a librar de esos problemas, pero van a seguir viniendo. Y te va a seguir librando. Y siguen viniendo, pero te va a seguir librando. Amén. Será una batalla constante. Amén. Pero ahí es donde se cumple la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, no te voy a engañar. Vas a tener desafíos, vas a tener problemas, vas a tener aflicciones. Pero solo te pido una cosa, confía. En medio de la prueba, confía. En medio del desafío, sigue confiando. Sigue confiando, sigue confiando. No importa la magnitud de la prueba, sigue creyendo, sigue confiando. Amén. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucha esto. Como les decía, viene la persecución, viene la aflicción que viene de parte de nuestra gente más allegada. ¿Y para qué vas a la iglesia? Mira eso. Cada vez que cometemos un error, cada vez que nos equivocamos. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Quién lleva a su carro al taller si está en óptimas condiciones? ¿Cuándo es que tú llevas el carro al taller? ¿Cuándo? Yo estoy profetizando para los que no tenemos carro. ¿Cuándo llevamos el carro al taller? Amén. Cuando necesita reparación. En la iglesia, presten atención, porque hay mucha gente afuera y adentro también que se confunde. En la iglesia estamos en el taller del maestro. En el taller del maestro. Amén. Como dice la canción de Alex Campos, al taller del maestro vengo. ¿Por qué razón? Dile, hermano, que está a tu lado. Porque todos necesitamos reparación en algún área de nuestra vida. Todos necesitamos reparación en algún área de nuestra vida. Todos necesitamos un ajuste. Todos necesitamos que nos cambie, el Señor nos cambie una pieza. Y la iglesia es el taller del maestro. Aquí venimos con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Aquí venimos al taller del maestro para que el maestro obre en nuestras vidas. Pero lo más importante que debemos entender es que cuando nosotros vamos al taller es porque estamos conscientes de que necesitamos una reparación. Pero si nosotros negamos, no, yo estoy muy bien, yo estoy en el cielo, yo no necesito. Pero lo primero que necesitamos entender, no importa las críticas, no importa la persecución, no importa si te critican, mira eso. Yo he escuchado gente que me ha llamado, mira eso, ¿cómo es posible? Aquella después de ser prostituta tantos años, ahora es más santa que nadie.
Aquel, después de ser un borracho, un alcohólico, un drogadicto, ahora va a la iglesia. Y ahí es donde le explicamos, la iglesia no es un escaparate de santos. La iglesia es un hospital de heridos, de enfermos. Amén. La iglesia es el taller del maestro. Por eso tenemos que estar conscientes que llegamos acá. Porque hay áreas en nuestras vidas que necesitamos reparación. Hay áreas en nuestras vidas que necesitamos que el maestro nos enderece. El propósito del taller del maestro es enderezarnos para que seamos mejores discípulos, para que seamos mejores hijos de Dios, para que Él pueda cumplir plenamente su propósito en nuestras vidas. Necesitamos entender que cuando nosotros nos convertimos, escucha esto, nos convertimos y seguimos siendo, en el momento de convertirte, de bautizarte, de arrepentirte, sigue siendo tan imperfecto como antes. Lo único que cambia, escucha, que tu espíritu nació de nuevo, pero tu alma, tu mente sigue tan carnal como siempre. Y es ahí donde el Señor nos mete en el taller y comienza a usar sus herramientas, que es la palabra de Dios, para renovar nuestra mente. El Señor nos somete a un proceso de renovación de nuestra mente. El Señor nos somete a un proceso de transformación y cambio de nuestro corazón. Hay carros que se demoran 6 meses en el taller, otros son 3 días. Dile, hermano, que está a tu lado, depende de la reparación. Algunos venimos a Cristo con muchas heridas en el corazón, con frustración, con decepciones, heridas en el corazón que necesitan un trato especial de parte del Espíritu Santo, necesitan más tiempo. Cuando un carro es llevado al taller, hay uno que sale al momento, no quédate que enseguida te lo arreglo. Otro te va a decir, lleva tiempo, porque tiene muchas averías. Y nuestras averías son en el corazón, heridas del pasado, frustraciones, desengaños, traiciones. Necesitamos liberación, necesitamos sanidad, no solamente del cuerpo, sino del alma. Y ahí es donde la palabra de Dios comienza a trabajar. ¿Cuáles son las herramientas del maestro? La palabra de Dios. Y ahí comienza a traer reparación en diferentes áreas de nuestras vidas. Cuando alguien compra una casa, la compra, la paga ya, es propietario, ¿verdad? Y aun cuando te dicen está impecable, hay que hacerle cosas, ¿verdad? Y eres el propietario, ocupaste la casa, viviste habitando la casa, pero empieza, mira, este cuarto hay que hacerle esto, este color no me gusta, vamos a cambiarlo, vamos a echarle un piso B. Así mismo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos salvos, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos lavados por la sangre de Cristo, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida, pero el Espíritu de Dios se muda a esta casa, se convierte en propietario de esta casa y viene a morar a nuestro corazón. Y ahí comienza la reparación. Ahí comienza por el corazón a trabajar en el corazón. Comienza a usar las herramientas. Algunas personas tienen el corazón lleno de falta de perdón, de odio, de resentimiento. El apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corintios, dice, mira, hablaban en lengua, operaban en los dones. La iglesia de Corintios era una de las iglesias que más operaba en los dones. Pero Pablo le dice, son carnales. Ustedes son carnales. Porque escucho que hay entre ustedes envidia, celo, contiendas, pleitos. Y eran gente que operaba en los dones espirituales. Por eso te digo que operar en los dones espirituales no significa o no determina o no expresa tu nivel espiritual. Tú puedes operar en un don, pero eso no significa de que tú eres muy espiritual. Porque todavía aún
Cuando te conviertes, cuando te arrepientes, cuando el Espíritu de Dios viene a morar a tu corazón, Dios te da los dones. Y dice que los dones son irrevocables. Son irrevocables. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros continuamos en la carne, siendo carnales, contristamos al Espíritu de Dios. Y si persistimos, como dice el apóstol Juan, en practicar el pecado, porque una cosa es equivocarse, una cosa es cometer un error y otra cosa es practicar el pecado. Consciente de que está mal, consciente de que contrista al Espíritu Santo, consciente de que apaga al Espíritu Santo, consciente de que resiste al Espíritu Santo. Llega el momento que el Espíritu Santo se aparta. Y significa que sin el Espíritu Santo jamás podremos cumplir nuestro propósito. Jamás podremos cumplir nuestra asignación en esta tierra. Amén. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Y el hermano que está a tu lado, necesitamos palabra de vida. Palabra de vida. Dile, hermano que está a tu lado, todos necesitamos reparación. Dile, no creas que eres muy espiritual. Estamos en proceso. Proceso. ¿Cuál es el proceso? Renovación de nuestra mente. ¿Cuál es el proceso? Transformación de nuestro corazón. Dile, hermano que está a tu lado, pero si no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de usar su herramienta, la palabra de Dios, jamás recibiremos reparación en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Porque la herramienta que usa el Espíritu de Dios para renovar nuestra mente y cambiar y transformar nuestro corazón es su palabra. Nos da su palabra para que meditemos en su palabra. Wow, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Wow, a mí me parece que yo soy un poquito mentiroso. Y el Espíritu Santo dice que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, hagan morir. Le está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia que operaba en los dones espirituales tremendamente. El apóstol Pablo le dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes juntos. ¿Por qué? Porque le gustaban operar en los dones. Y el apóstol Pablo le dice, ¿saben qué? Necesitan hacer morir las obras de la carne. Necesitan hacer morir esa ira, ese enojo, esos pleitos, esas contiendas. Porque la ira, el enojo y esas contiendas revelan nuestra condición y nuestro nivel espiritual. Podremos hablar en lengua, podemos operar en los dones de sanidad, de milagros, pero eso no significa que estamos en un nivel espiritual alto. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos habla de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo representan y expresan el poder del Espíritu Santo. Pero habla del fruto del Espíritu Santo, que refleja el carácter de amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Entonces tiene que haber un balance. Porque con una sola ala no puedes volar. Tiene que haber un balance. Operamos en los dones espirituales, pero manifestamos el fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Escucha, ser cristiano no es ser una persona perfecta en todo lo que hacemos. Somos salvos por la fe. Amén. El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. Somos salvos por gracia. Ya les hablaba de esto. Amén. Y entramos en proceso. Entramos en el taller. Entramos en reparación. Entramos en un proceso de renovación de nuestra mente. ¿Qué significa el proceso de renovación de nuestra mente? ¿Qué significa? Pregunta al hermano que está a tu lado. ¿Cómo es que Dios renueva nuestra mente? Dile, hermano que está a tu lado, no es Dios el que va a renovar tu mente. Eres tú con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La Biblia en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes como piensa y actúa este mundo. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente. Para que puedas comprobar
la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo entramos en el proceso de renovación de nuestra mente? Recibiendo la palabra, meditando la palabra, actuando en la palabra, haciendo lo que Jesús dice. Cada vez que recibimos las enseñanzas de Jesús y hacemos lo que Jesús dice, nuestro corazón es transformado, nuestra mente es renovada, comenzamos a cambiar, comenzamos a parecernos cada día un poquito más a Cristo. Cada vez que actuamos en la palabra, cada vez que hacemos lo que Jesús dice, nos parecemos más a Cristo. Y a esto le llamamos crecimiento espiritual. La madurez espiritual no es otra cosa que cuánto de lo que Cristo me dice yo hago. Madurez espiritual es hacer lo que Cristo nos enseña en su palabra. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces necesitamos meditar cuánto de lo que Jesús me dice en su palabra yo hago. Y esta es la razón por la que nos metemos 20 años en el taller y no somos reparados. Seguimos siendo carnales. Seguimos siendo carnales. Porque no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que transforme nuestro corazón. La renovación de nuestra mente, la transformación de nuestro corazón solo es posible cuando tomamos la palabra, actuamos en la palabra, hacemos lo que dice la palabra, hacemos de la palabra el estándar de nuestras vidas. Por eso que el verdadero cristianismo no es una religión. En las religiones no te piden cambio ninguno. En las religiones no te piden dejar de pensar como el mundo para pensar como Dios. En la religión no te piden renovación de la mente. Pero en una relación con Cristo, tiene que haber cambio y transformación, porque el evangelio del reino consiste en la transformación del corazón del hombre. Hay muchas aflicciones que vienen a nuestras vidas que nada tiene que ver ni el diablo ni Dios. Son consecuencias de nuestras malas decisiones. Las decisiones buenas, correctas, en armonía a la palabra de Dios, crean buenos eventos. Las malas decisiones en contradicción de la palabra crean malos eventos. Por eso el apóstol Pablo a la carta a los romanos dice, no se conformen a este mundo, no se amolden, Romanos 12:2, a este mundo. No hablen como este mundo, no actúen como este mundo. Porque son palabras de muerte, palabras de destrucción. Por eso les decía, el que decide convertirse en un adicto al alcohol, a las drogas, padecerá mucha aflicción, pero no solo él. Traerá muchos conflictos, mucha aflicción y mucha tristeza a la familia. Si vamos a padecer por hacer lo correcto. Si vamos a padecer por amar a Jesucristo, por servir a Cristo, por vivir conforme a su palabra, por hacer de su palabra el estándar de nuestra vida, por actuar en su palabra, que me critiquen, que me persigan, no me importa, que me amenacen. Amo a Cristo, voy a servir a Cristo y si tengo que padecer, por Cristo. Amén. Por Cristo. Porque sé cuál es mi recompensa. Sé cuál es la esperanza de vida eterna. Sé lo que significa tener la esperanza de vida eterna. Porque cuando tú tienes la revelación de lo que significa la esperanza de vida eterna, tú miras a tu alrededor, miras a tus desafíos, miras a tus problemas y tú dices, por gusto, ustedes se están muriendo. Por gusto. Llegará el momento que mis ojos no lo verán. Porque tenemos la esperanza de vida eterna. Pero también tenemos la esperanza para el presente, que de todas estas aflicciones, mira, si estás enfermo, si estás padeciendo
un padecimiento, una aflicción específica. Y el diablo te está diciendo que no tiene solución. El diablo te está diciendo que Dios no te va a librar. Nuestro Padre Celestial lo prometió, que nos librará de toda aflicción. Y Él lo hará. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero solamente presten atención. Lo único que Jesús nos está pidiendo con relación a las aflicciones, presten atención, lo único que te pido, confía en mí. Yo te libraré. Yo te voy a sanar, yo te voy a liberar. Yo te voy a librar de esta aflicción. Yo te voy a sacar de este problema. Te voy a sacar de esta situación. El Señor te dice, yo tengo el poder para poner cada cosa en su lugar. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dile, hermano, que está a tu lado, cuando veas la aflicción, dile, la consolación viene atrás. La salida. La consolación significa la salida, la solución, la libertad que traerá Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dile, hay aflicciones que nos buscamos nosotros mismos por actuar independiente de la palabra. Nada tiene que ver el diablo, nada tiene que ver Dios. Y mira a Dios, ¿y por qué Dios permite eso? Brother, esas aflicciones son consecuencia de la desobediencia. Esas aflicciones son consecuencia de actuar en tu propia voluntad. La protección de Dios está disponible para nosotros cuando actuamos en su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay aflicciones que vienen a nuestra vida por hacer lo malo. Pero Dios quiere que nosotros experimentemos las aflicciones como justo por hacer lo correcto, por hacer lo bueno donde quiera que tú estés. Y no hablamos solamente del punto de vista espiritual, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. Sé íntegro, sé responsable. Un trabajador íntegro es aquel que hace lo correcto, aun cuando no hay jefe, aun cuando nadie lo está mirando, hace lo correcto. Cumple con su responsabilidad. Llega temprano, es puntual. Pero muchas veces como cristianos nos buscamos aflicciones que no tiene que ver el diablo. Llegas tarde, te dan tareas y no las cumples. Te dan responsabilidad y no las cumples. Y vienen las consecuencias, viene la aflicción. En el mayor de los casos te sacan del trabajo, te botan. Dios nos ha dado la capacidad. Dios nos ha dado la capacidad por su Santo Espíritu para ser excelente en todas las cosas. Excelente donde quiera que estés. Da testimonio de que Cristo vive en ti. Que la gente diga, ven acá, ¿quién tú eres, mijo? ¿Quién tú eres? No, yo, una hija de Dios, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de Dios sabe marcar la diferencia. Donde quiera que esté el verdadero hijo de Dios, marca la diferencia. Por eso Jesús dijo, no padezcan por hacer, como hijo de Dios, no padezcan por hacer lo malo. Padezcan por hacer lo correcto, padezcan por hacer lo bueno. ¿Cuántos hay por ahí que soy cristiano, soy cristiana y dan un mal testimonio tremendo? Mira eso. ¿Y eso que es cristiano? Mira para allá, llega tarde todos los días, le dan una tarea y no la cumple. Desaprueba todas las pruebas, no estudia, llega tarde a la escuela. Entonces viene la aflicción de la ignorancia y de la frustración. Amén. Estamos ahí tan calladitos ahí. Tan calladitos como que digiriendo la palabra. Aleluya. Seguimos. Aleluya. Dice Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice, pues tengo. Bueno, vamos a leerlo desde el 17. A ver, espérate, vamos por partes. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? La gloria que tenemos reservada junto a nuestro Padre Celestial para toda la eternidad. Dice que Cristo fue glorificado, está participando de la gloria del Padre. Nosotros también vamos a participar de su gloria. ¿Qué significa esto? La gloria de Dios significa todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene. Y hermano que está a tu lado, vamos a participar de esa gloria. 2 Corintios 2, 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea, dile hermano que está a tu lado, si estás siendo afligido por hacer lo correcto, si tú estás siendo afligido por hacer lo bueno, esa aflicción es momentánea y pasajera. Vamos a aclarar esto. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven. Y el hermano está a tu lado, no mirando los problemas, los desafíos, no mirando las imposibilidades, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dile hermano que está a tu lado, toda aflicción es temporal. Cuando nuestras aflicciones vienen por hacer lo correcto, porque a veces confundimos, es que estoy pasando pruebas. Cuando nuestras aflicciones son por hacer lo incorrecto, cuando nuestras aflicciones son por hacer lo malo, no es una prueba, es una consecuencia. La verdadera prueba es las aflicciones que vienen a nuestras vidas, aun cuando estamos actuando como justos, aun cuando estamos haciendo lo correcto, aun cuando estamos haciendo lo bueno y viene la aflicción, eso es prueba. Y esa prueba es temporal, y esa prueba es pasajera, y esa prueba es momentánea. El Señor te librará. Amén. Aleluya. Ahora la pregunta, predícame la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué yo estoy convencido, como hijo de Dios, que mis aflicciones son temporales? ¿Por qué estoy convencido como hijo de Dios que de mis aflicciones mi Padre Celestial me va a librar? ¿Por qué? Predícame. ¿Por qué? Lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Escucha. Pero ¿por qué yo como hijo de Dios estoy convencido de que el Señor me va a librar de mis aflicciones y que mis aflicciones son temporales y pasajeras? No, sí, está bien, pero no es lo que quiero. Amén. Cuando yo estoy haciendo lo correcto, cuando mis aflicciones son consecuencia de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, yo tengo la garantía, amén, de que seré librado de esas aflicciones. Tengo la garantía de que esas aflicciones serán temporales. Esa es mi garantía. Entonces yo no cuestiono a Dios. Y no sé por qué. Porque Dios permite esto en mi vida. Si yo estoy haciendo lo bueno, si yo sirvo al Señor, si mira todo lo que hago para el Señor, ¿por qué el Señor permite esto? No. Esa no es la actitud. Mi actitud es, gracias Señor, porque ya tú me estás librando. Esta aflicción es temporal. Esta aflicción es pasajera. Gracias. Le damos gracias por adelantado. Le damos gracias por adelantado. Porque tenemos la garantía de que nuestras aflicciones son temporales y que nuestro Padre Celestial nos va a librar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo correcto. Nuestras aflicciones son como consecuencia de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Cuando tú haces lo correcto, cuando tú actúas en la palabra, cuando tomas las decisiones correctas conforme a la palabra de Dios, tenemos la garantía de que Dios nos va a librar de esas aflicciones. Tenemos la garantía de que esas aflicciones son temporales. ¿Cuántos dicen amén?
Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, se lo repito otra vez, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Dile, hermano, que está a tu lado. ¿Es posible? Nosotros los justos podemos tener diversas aflicciones y podemos tener paz al mismo tiempo. Cuando tus aflicciones son como consecuencia de hacer lo correcto, la paz de Dios gobernará tu corazón. Cuando tus aflicciones son por hacer lo malo, no tendrás paz. No tendrás acceso a la paz de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiáis. Te está diciendo, antes de decirte que vas a tener aflicciones, está diciendo vas a tener paz. Vas a tener paz. Jesús te está diciendo, si tus aflicciones son por actuar en mi palabra, si tus aflicciones han venido por escuchar mi palabra y hacer lo que yo digo, pasa tu corazón. Yo te voy a librar. De la que sea, te voy a librar. ¿Estamos entendiendo? Dile a que está a tu lado, esta es palabra de vida. Esta palabra puede cambiar y transformar tu vida para siempre. A la luz de esta palabra nos damos cuenta por qué muchas veces hay tantos cristianos en derrota. ¿Por qué hay tantos cristianos? Mira, eso que es cristiano y está en derrota, en fracaso. Y no estoy hablando de aflicciones como consecuencia de hacer lo correcto. Estamos hablando de aflicciones que son permanentes por la desobediencia. Y no estamos condenando a nadie, estamos dando palabras de vida para que realmente tus aflicciones se vayan así de rápido. Para que puedas ver a tu Padre Celestial librándote de todas y cada una de las aflicciones que vengan a tu vida. Dile, hermano, que está a tu lado, no te preocupes. Si tú estás haciendo lo correcto, si tú estás actuando en la palabra, no importa la persecución, no importa que te condenen, no importa que te aflijan, de todas estas aflicciones el Señor te va a librar. No importa lo que venga, no importa el desafío, no importa el problema, tu Padre Celestial te va a librar. Y esta aflicción es así, mira, temporal y pasajera. ¿Por qué es temporal y pasajera? Porque ya Dios está deshaciéndola. Tu Padre Celestial la está deshaciendo. Amén. Santo eres, Señor. Dice Primera de Pedro 1:6, un versículo que no le gusta mucho a la gente. Pero cuando tenemos la revelación de esta palabra que estamos compartiendo, nos alegramos y nos gozamos. Dice Primera de Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, mi hermano está a tu lado, por un breve tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oye, yo hago lo correcto, hago lo bueno, vivo conforme a la palabra de Dios y no salgo de una para entrar en otra. Viene esto, viene aquello, viene lo otro. Si es necesario, si Dios entiende que tú lo necesitas, y vamos a ver por qué Dios permite las aflicciones en nuestras vidas. La respuesta está aquí hoy. Si es necesario, vas a ser afligido, no con una, diversa. Significa que en diferentes áreas de tu vida vas a ser afligido. Voy para allá. Dice, hermanos míos, esto le fractura el cráneo a cualquiera. Hermanos míos, tened, dile hermano a tu lado, tened, dile en buen castellano, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Escucha esto. Cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando tú estás haciendo lo que Jesús te dice que hagas en su palabra, cuando veas la aflicción venir a tu vida, detrás, mira una gran bendición. Mira una gran bendición.
Amén. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dile hermano que está a tu lado, nuestra fe necesita ser probada. Dile hermano que está a tu lado, hay aflicciones que las necesitamos para probar nuestra fe. Porque la prueba de nuestra fe, lo vamos a ver más adelante, es para fortalecer nuestra fe. Hay aflicciones, porque dice que si es necesario vas a pasar por diversas aflicciones, diversas pruebas. Porque es la manera que Dios tiene para edificar tu fe, para fortalecer tu fe, para perfeccionar tu fe. Dile hermano que está a tu lado, las aflicciones que Dios permite en mi vida son una gran oportunidad para poner en práctica la medida de fe que Él nos ha dado. Dile hermano que está a tu lado, ¿cómo voy a usar mi fe? ¿Cómo voy a usar la medida de fe que Dios me ha dado? ¿Cómo esta fe va a ser perfeccionada? ¿Cómo va a ser fortalecida? ¿Cómo va a ser edificada si no somos probados? El oro tiene que ser probado con fuego. La plata se prueba con fuego. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, dile hermano que está a tu lado, nosotros los cristianos tendremos que atravesar por diferentes pruebas, por diferentes aflicciones a lo largo de nuestra vida. Ahora pregunta hermano que está a tu lado, ¿por qué? Con el corazón, ¿por qué? Dile hermano que está a tu lado, respóndele. Dile, porque a través de nuestras aflicciones, a través de nuestras pruebas, nuestra fe será desarrollada, será fortalecida, será edificada para salvación. Para salvación. Para salvación. Si nuestra fe no es edificada, si nuestra fe no es desarrollada, si nuestra fe no es fortalecida, si nuestra fe no es perfeccionada mediante el fuego de la prueba y la aflicción, podemos perder hasta la salvación. Porque cuando tú dejas de creer en la palabra de Dios, te apartas. Comienzas a cuestionar, no, eso es mentira, el infierno, el cielo, todo eso es mentira. Satanás va a tratar de cauterizar tu fe para que no creas las promesas de Dios. Nuestra fe es edificada, fortalecida, desarrollada mediante nuestros desafíos, mediante nuestras aflicciones. Dice el apóstol Pedro que son necesarias para fortalecer nuestra fe, para salvación. Amén. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por la fe. Amén. ¿Cuántos tienen sumo gozo por las aflicciones que están pasando ahora mismo? Mira, dile hermano que está a tu lado, es una decisión. Es una decisión, escucha esto. Jesús dijo, regocijaos. Dio una orden. Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Mi regocijo no es una mera locura. Mi regocijo y gozo en el Señor tiene un fundamento bien serio y bien sólido. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que tengo una esperanza de vida eterna. Que las cosas que estoy pasando son temporales. Que Dios me va a librar de mis aflicciones aquí en la tierra. Cuando medito mediante la fe, por eso es que es tan importante la fe, en estas promesas, en su palabra, tomo la decisión de regocijarme. ¿Por qué yo tomo la decisión de regocijarme todos los días? Sean cual sean las circunstancias.
Dile, hermano, de tu lado. Porque tengo motivo suficiente. Porque tengo motivo más que suficiente. El mundo, la alegría del mundo, porque el mundo no conoce el regocijo ni el gozo del Señor. La alegría del mundo está condicionada por las circunstancias y por las posesiones materiales. ¡Wow! ¡Oye, qué alegría! Dios mío. Y eso, no me saqué la lotería, me dieron una herencia, me compraron no sé qué cosa, me compraron una casa. Porque el gozo, el regocijo, o sea, la alegría, perdón, y el regocijo, y la alegría, la felicidad del mundo está condicionada por las circunstancias y las cosas materiales. Nosotros no. Nuestro regocijo y nuestro gozo están disponibles para nosotros aún en medio de estas aflicciones, aún en medio de los desafíos. ¿Por qué me regocijo? ¿Por qué me gozo en el Señor? ¿Por qué me regocijo? Porque ninguna de esas aflicciones y esas circunstancias van a impedir que yo pase la eternidad con Él. Ninguna de esas aflicciones va a impedir que yo reine con Cristo. Mi regocijo consiste en la esperanza de la vida eterna. Por eso es que es tan importante la fe. Por eso es que Dios permite las aflicciones en nuestras vidas. Por eso es que Dios prueba nuestra fe con fuego. Porque si perdemos la fe, lo perdemos todo. Porque lo único que nos mantiene conectados a Dios es la fe. Lo único que nos mantiene conectados a la palabra es la fe. Ahora entiende. Cuando yo leí eso por primera vez, una locura. Y yo dije, mira qué cómico. Si es necesario, vas a pasar por muchas aflicciones. Por diversas aflicciones. Porque ni por muchas, diversas aflicciones. Está hablando en diferentes áreas. Tened por sumo gozo cuando entres en diversas aflicciones. Yo decía, ¿qué clase de locura esta? No entendía eso. No lo podía entender. Pero cuando leí ahí, el apóstol Pedro dice, si es necesario, tendrás que pasar por esas aflicciones, pero dice que son pasajeras, que son temporales, que son momentáneas. Porque cuando estamos padeciendo aflicciones como consecuencia de hacer lo correcto, contamos con el poder de Dios obrando a nuestro favor para librarnos de estas aflicciones. Amén. Aleluya. Seguimos. Y hermano, está a tu lado. Esto está bueno. Aleluya. ¿Cómo podemos hacer? Pregunta hermano, está a tu lado. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para enfrentar las diversas aflicciones y pruebas que vienen a nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer para enfrentar las pruebas difíciles en nuestras vidas y poder superarlas? En su palabra, nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta a esta pregunta. Amén. Hay dos cosas sencillas pero determinantes para que todo cristiano pueda ser más que vencedor. Porque no estamos llamados a ser vencedores en Cristo Jesús, más que vencedores. Las pruebas nos permiten. Dile más a tu lado. Ahora entiendo. ¿Por qué todos esos desafíos que Dios ha permitido en mi vida, ahora puedo entender por qué son tan necesarios? Las pruebas y estas aflicciones que a veces pasamos nos permiten aprender a confiar más en nuestro Padre Celestial. Ya que Él ya nos dio la victoria en Cristo Jesús. Ya que Él nos dio la victoria en Cristo Jesús, necesitamos usar la medida de fe que Él nos ha dado. Dile, hermano, está a tu lado, no hay victoria
si no ponemos en acción la medida de fe que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Dice, la medida de fe que nos dio para creer. Dios nos ha dado una medida de fe que necesitamos ponerla en acción para ser más que vencedores. Y lo primero que tenemos que hacer con esa medida de fe es creer que somos lo que Dios dice que somos. Es que soy un pobre diablo, es que no tengo nada, es que todo me sale mal. Yo he escuchado cristianos así, es que todo lo malo a mí me pasa, no sé por qué. Es que no tengo un peso en el bolsillo, es que no aparece trabajo, es que ni. Tenemos que poner en acción la medida de fe para creer y entender que somos quienes Dios dice que somos, hijos de Dios, con una identidad celestial, perteneciente a una familia real, a un real sacerdocio, a una nación santa, a un linaje escogido. Tienes que poner en acción tu fe para creer que tú has recibido y tienes todo lo que Dios dice que tú has recibido en Cristo Jesús. Y tienes en Cristo Jesús. Necesitamos poner en acción nuestra fe para entender todo lo que podemos hacer. O sea, lo que Dios dice que podemos hacer en Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer en Cristo Jesús? Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Tenemos que poner en acción nuestra fe para creer y entender la identidad que tenemos como hijos del reino. Para entender todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús, toda la provisión de la cruz. Para entender todo lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Por qué son necesarias las pruebas en nuestras vidas? Porque muchas veces, aún cuando estamos haciendo lo correcto, Dios permite las aflicciones en nuestras vidas y entiende que son necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora mismo lo dijimos. Para aprender a confiar más en Dios. Necesitamos entender que nuestra medida de fe requiere y necesita de diversas aflicciones, de diversas pruebas. Predícame, ¿para qué? ¿Para qué nuestra fe necesita? ¿Para qué? Amén. Para que nuestra fe crezca más, sea fortalecida, perfeccionada, edificada, perfeccionada. ¿Para qué? Para confiar más en Dios. Si nuestra fe no es perfeccionada, no es fortalecida, no es edificada mediante las pruebas, ¿cómo vamos a aprender a confiar más en Dios? En la medida que nuestra fe se fortalece, en la medida que nuestra fe es edificada, en la medida que nuestra fe se perfecciona en medio de las pruebas, en medio de los desafíos, esto significa que estoy aprendiendo a confiar en Dios, que estoy aprendiendo a confiar más en mi Padre Celestial. Amén. Dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Y hermano, de a tu lado, la fe necesita fuego. La fe necesita obra para que se mantenga viva. La fe necesita desafío. La fe necesita aflicciones. Mira, quiero decirte algo. Después que tú saliste, después que tú sales, después que Dios te libra de estas aflicciones y tú aprendes a confiar más en Él, tu fe va a otro nivel. Tu fe se perfecciona, tu fe se fortalece. Porque
uno de los propósitos de las aflicciones es que salgamos fortalecidos en fe. Y entonces tú entiendes, el mismo Dios que me libró, el mismo Dios que me libró de aquella enfermedad, el mismo Dios que me libró de aquel problema, el mismo Dios que me libró de aquella situación, el mismo Dios que me libró de aquella aflicción, me va a volver a librar. Me va a volver a librar. Como dijo David cuando vio a Goliat. David se paró frente al rey Saúl y le dijo, Saúl le dijo, tú eres un niño, no vas a poder contra ese gigante, no vas a poder contra ese problema, no vas a poder contra esa aflicción, no vas a poder contra esa situación. Y le dice Saúl, porque Goliat es un hombre de guerra desde su juventud. Y David, siendo un muchachito, se para así y le dice, yo era pastor de ovejas, y cuando venía un oso o un león a comerme las ovejas, yo los tomaba de la quijada y los mataba con mis propias manos. Porque Jehová estaba conmigo. Y le estaba diciendo a David, y el mismo que me libró de aquellas aflicciones, me va a librar de este incircunciso. Ahora tú estás pasando desafíos. Ahora tú estás enfrentando diversas pruebas y diversos desafíos. Pero medita en las cosas que Dios te libró en el pasado. Medita en las aflicciones que Dios te libró en el pasado. Medita en los problemas que Dios te sacó en el pasado. El mismo Dios que te libró en el pasado te va a librar ahora en el presente. El mismo Dios que te sanó en el pasado te va a seguir sanando. Amén. Porque la mano de Dios no se ha acortado para bendecirte. La mano de Dios no se ha acortado para sanarte, para liberarte, para ayudarte. Como dice el Salmo 41, 10 y 13. Versículo 10 y 13, me gusta. Dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy el que te fortalezco. El que te toma de tu mano derecha y te levanta. El que te esfuerza, el que multiplica tu fuerza. No temas porque yo te ayudo. Así te dice el Señor. ¿Cuál es el temor? Si mi ayuda está disponible para ti 24/7. Dile, hermano, que está a tu lado. ¿Cuál es el ña, ña, ña? Vamos a ver las dos claves. Las dos claves para enfrentar las pruebas diversas y los diversos desafíos y salir victorioso. Y contar con la victoria del Señor. Número 1. Podemos vencer todas las pruebas y los desafíos y las aflicciones que vengan a nuestras vidas, entendiendo que no estamos solos. Entendiendo que Dios está con nosotros. Nuestro Padre Celestial está con nosotros. Jesús dijo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Somos tan hijos de Dios como Jesucristo. Y así como el Padre estuvo con Jesús y jamás lo abandonó, jamás lo dejó, estaba con Jesús, así mismo está con nosotros. Esto nos enseña una verdad muy importante y determinante al momento de enfrentar las aflicciones y las pruebas en nuestra vida. La realidad de que nuestro Padre está con nosotros, no estamos solos. En medio de los desafíos, en medio de las pruebas, lo primero que necesitamos creer y entender que tenemos un Padre Celestial, que somos sus hijos, que Él nos ama y que jamás nos dejará solos. Está con nosotros. Aunque pases por el fuego, Él va a estar contigo. Aunque pases por los desafíos más grandes, Él está contigo. Amén. Jesús dijo en Mateo 28:20,
Pasaje que me gusta mucho. Mateo 28:20 dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escucha, porque Él seguirá estando con nosotros por la eternidad, pero se refiere a que está dentro de nosotros y estará dentro de nosotros, con nosotros, por nosotros y en favor de nosotros, peleando la buena batalla de la fe hasta el fin del mundo. Dile, hermano, a tu lado, necesitamos entender y necesitamos creer que en medio de los desafíos, en medio de las pruebas, por muy dura que sea, por muy fuerte que sea, nuestro Padre Celestial está con nosotros. Jesús de Nazaret está con nosotros, que no estamos solos. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo poder que lo exaltó y lo glorificó a la diestra del Padre, en medio de tu desafío está contigo. En medio de esa enfermedad está contigo, dispuesto a liberarte, dispuesto a sanarte. Porque Él lo prometió y tiene todo el poder para hacerlo. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Ya vamos a terminar. Número 2. Recordar y meditar en cada una de sus promesas. Sobre todo recordar que en Cristo Jesús todas sus promesas son sí y en Él amén. Que las promesas se cumplieron en Cristo Jesús. Que hay una provisión disponible para nosotros mediante el sacrificio de Cristo. Salvación, sanidad divina, salud divina, liberación, provisión en todas las áreas de nuestras vidas. Propósito, hay una provisión disponible. Debemos entender que en Cristo Jesús las promesas de Dios se cumplieron. Promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de provisión, de propósito, se cumplieron. Amén. Jesús dijo, estas palabras os he hablado. Hablando de las promesas de Dios. Hablando de su palabra. Estas palabras os he hablado. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando meditamos en su palabra, cuando entendemos por revelación y creemos en que hay una provisión disponible para nosotros de salvación, de liberación, de sanidad, de provisión, dice que al meditar en el cumplimiento de su promesa, por medio de su palabra, dice que tendremos paz. Paz. Viene la enfermedad, hay una provisión de sanidad. Dios está dispuesto a liberarte, a sanarte. Dios está dispuesto a liberarte de esa aflicción. Y tiene todo el poder para hacerlo. Y así en cualquier área de tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Escucha esto. Leer y meditar en las promesas de Dios, en la Biblia, nos recuerda que tenemos un Padre Celestial. Nos recuerda el amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. No estamos solos, tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que nos anhela, que nos desea celosamente. Nos recuerda su fidelidad. Nos recuerda que es todopoderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido. Su amor y su fidelidad y su poder son para siempre. Que no importa lo que podamos estar atravesando, sus promesas nos alentarán a salir adelante. Sus promesas, o sea, su palabra, nos darán nuevas fuerzas. Nos van a levantar, nos van a animar, ya que su palabra es viva y eficaz,
que habla siempre a nuestras vidas. ¿Cuántos necesitaban una palabra de vida en este día? Cuando recibimos una palabra de vida, la tristeza se va, la aflicción se va, el desánimo se va, la frustración se va, la duda se va. Yo no sé cuál es tu necesidad el día de hoy. No sé cuál es tu necesidad. Pero esta palabra de vida, esta palabra de vida te alentará, te va a levantar, te va a fortalecer, te va a animar, te va a inspirar. Y te digo por el Espíritu Santo que vas a salir totalmente diferente de este lugar. Vas a salir liberado totalmente. Porque tú no estás solo. Dios conoce tu situación. Dios conoce tu aflicción. Tu Padre Celestial, porque más que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Por medio de su palabra conocemos el amor que Él nos tiene. Su fidelidad, su poder. Para ayudarnos, para librarnos. Él es el que te dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas, yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Mi palabra te infundirá aliento. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu aflicción, pero esta palabra en este día va a cambiar tu historia. Esta palabra en este día te dice el Señor, va a cambiar tu lamento en baile. Esta palabra tiene una unción para darte óleo de gozo y manto de alegría. Amén. Aleluya. Ponte de pie. Dios te bendiga. Recibe esta palabra. Amén.